Hola, estamos aquí con Fran Paz. La verdad que una alegría tener una persona como él, porque como en todas las industrias, en la industria del network marketing hay personas que empiezan y emprenden para generar un extra, hay otras personas que se lo toman en serio como para vivir de internet, y hay otras personas que toman la decisión de llegar a los niveles más altos que te permite llegar la industria. Yo creo que hoy tenemos a un emprendedor 6 cifras, habla de eso cuando hace facturaciones por encima de lo normal. Es una persona que ha ayudado a cientos de personas en el emprendimiento, reconocido en toda España y ahora de manera también internacional por diferentes emprendedores de todo el mundo, como uno de los networkers más potentes del país. Y la verdad que es una alegría tenerlo aquí. Le vamos a hacer un par de preguntas sobre su proceso, sobre su visión. Y nada, hermanito, encantado de tenerte por aquí. Cuéntanos un poco quién es Fran, cuánto tiempo lleva y por qué eligió la industria del network marketing. Bueno, el placer es mío, Charlie. La verdad que súper agradecido de poder estar aquí compartiendo. Bueno, Fran es un chico de Málaga, de un barrio de Málaga. Yo tengo 26 años, empecé a emprender en 2019. Yo estaba estudiando la carrera de marketing e investigación de mercados en la Universidad de Málaga. Elegí esa carrera principalmente porque fue un poco la que más me llamaba entre todo el aluvión que te dan cuando tienes que empezar a decidir sobre tu futuro. Estaba entre económicas y marketing e investigación de mercados. Me llamó bastante la atención la carrera, pude empezar a estudiarla, estuve pues durante 5 años estudiándola y justamente acabando la carrera me di cuenta, yo me considero un chico pues bastante ambicioso. Cuando vas en los 2 primeros años de la carrera tampoco te das mucha cuenta de dónde estás situado porque vas un poco experimentando nuevos mundos, viviendo nuevas cosas, conociendo gente nueva, pero cuando ya llevas 4 o 5 años de carrera llegas a un punto que te paras a pensar y dices, vale, ya llega el momento de que tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida real. Los 2 primeros años son un poco un espejismo, a partir del cuarto ya te empiezas a plantear cosas y yo en el último año de carrera, Charlie, me di cuenta que a día de hoy en España, en el país en el que vivimos, tener un título universitario está genial. De hecho, si estudias lo que te gusta y has encontrado tu pasión, está brutal. Pero sí es verdad que hay veces, para personas como pueden ser mi caso, que nos consideramos un pelín más ambiciosas de la cuenta, yo decidí empezar a buscar cosas diferentes, decidí querer tocar diferentes puertas para que cuando yo acabase la carrera no solamente tuviera una vía con la que poder elegir mi futuro, sino que tuviera diferentes opciones. Y en 2019, gracias a un amigo, aparte de todas las opciones tradicionales que yo había tenido para poder elegir y encaminar mi futuro, como los grados medios, los superiores, las carreras, el poder emprender de manera tradicional, todo lo que ya conocemos, descubrí que existían plataformas digitales que te permitían desarrollar habilidades, que te permitían desarrollar fuentes de ingresos profesionales a través de Internet y a mí eso me enamoró. Me enamoró el encontrar otro camino, yo ya era consciente de que por Internet se podían generar ingresos, yo ya conocía gente que lo estaba haciendo sobre todo con todo el tema de redes sociales, influencer, youtuber, streamer, entonces claro, la conciencia estaba, pero yo no lo estaba haciendo. Imagínate la situación, Charlie, cuando yo encuentro un vehículo que obviamente una de las cosas que más me gustó es que me sonaba súper coherente a todo lo que yo había tenido anteriormente, que siempre me habían hablado de un medio largo plazo, de desarrollar habilidades digitales, nada de dinero rápido, nada de dinero fácil. Entonces, investigando un poco, viendo diferentes industrias, conocí la industria del network marketing. La verdad, cuando entendí un poco cómo funcionaba el poder compartir lo que a ti te gusta, el poder compartir cosas que ya estás probando, que estás viendo que funciona y el poder monetizar algo que llevas haciendo toda tu vida, que es compartir lo que te gusta, decidí empezar a estudiarla, empecé a estudiar, empecé a leer libros, empecé a escuchar a personas que llevaban años desarrollando esa industria, empecé a moverme de mi ciudad, empecé a moverme de mi país y después de 5 añitos y medio, pues la verdad que súper contento de haber encontrado esa industria. Llevamos más de 5 años y medio desarrollando redes de mercadeo, intentándolo de manera profesional y así fue un poquito los inicios, Charlie. ¿Qué le dirías a una persona que tiene el emprendimiento digital a diferencia de una persona que debe estudiar y luego ponerse a trabajar? Que tiene como 2 pasos y creo que en el emprendimiento digital se mezcla un poco. ¿Y cómo lo viviste tú? ¿Cómo viste esa mezcla? Yo lo viví de la siguiente forma, Charlie, y es que cuando yo empecé a estudiar la carrera, sobre todo en los primeros años, vi un montón de cosas que tampoco estaban tan especializadas en marketing. Por ejemplo, tenía muchas asignaturas como economía, macroeconomía, microeconomía, estadística 1, estadística 2, contabilidad 1, 2, de gestión, un montón de asignaturas que estaban genial, pero yo estudié la carrera de marketing porque yo quería estudiar marketing. Entonces, la diferencia principal que yo vi, por ejemplo, con la industria del network marketing es que era un marketing aplicable a día de hoy. Es decir, yo me encontré una industria que lo que más premiaba
era el salir de tu zona de confort y cuanto antes te equivocaras, antes ibas a empezar a tener resultados. Era algo totalmente diferente a lo que yo me encontré con la carrera. Tú en la carrera luchas por no equivocarte, porque si tú te equivocas, suspendes los exámenes, si suspendes los exámenes no te sacan la carrera, y si no te sacan la carrera no acabas trabajando de lo que estás estudiando. No significa que una cosa sea mejor que la otra, pero una de las cosas, una de las diferencias principales que yo me encontré con el emprendimiento y con la industria del network marketing es que en la industria del network marketing se impulsaba muy rápido a poder salir de la zona de confort y que cuanto antes te equivocaras y antes buscaras esos errores, antes iban a empezar a ver esos resultados. Entonces, ¿por qué me gustó tanto? Primero, porque solo necesitabas tomar la decisión de desarrollarla, no necesitabas una nota de entrada, no necesitabas habilidades previas, no necesitabas venir de una familia adinerada para poder que te pague una carrera universitaria, necesitabas pues básicamente lo que se conoce en la característica como hambre, ¿no? Tú tienes hambre de querer cambiar tus resultados, la industria del network marketing es prácticamente ideal para una persona que tiene hambre, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro una industria, algo que me gustó mucho también es que yo conocí, bueno, todos conocemos personas, ¿no? Como Robert Kiyosaki, como Donald Trump, personas de alto renombre a nivel mundial. Yo fui un poco friki al principio y quise saber en qué industria yo estaba empezando a formar parte y qué industria iba a empezar yo a construir, ¿no? Y te vas dando cuenta cómo personas de alto calibre te recomiendan esa industria que si ellos tuvieran que generar sus riquezas desde cero, volverían a hacerlo con la industria del network marketing. Ahí te das cuenta del avión que tienes entre manos, Charlie. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El poder pegarte a personas que ya tienen los resultados que a ti te gustan en esa industria. Entonces, para mí se me hizo sencillo. Se me hizo sencillo porque, bueno, encontré una industria que me llamaba la atención. Era algo básicamente que llevaba haciendo toda mi vida, que era compartir lo que me gustaba. Lo único que tuvimos que aprender a darle la vuelta aquí en España era un poco el mensaje. Porque sí es verdad que muchas veces esta industria te encuentras de todo menos un mensaje limpio. Y siendo sincero, a mí eso fue algo que no me gustó. Entonces yo pensaba, yo decía, vale, una industria que puede llegar a ser tan bonita si realmente se desarrolla de manera seria, profesional, haciéndolo ver de forma simple, real, sin pintar parafernalias innecesarias. Porque claro, cuando tú tienes algo que depende de ti, solamente con que dependa de ti ya es suficiente. Y yo me encontraba muchas veces en mis primeros pasos, Charlie, mucho te vas a hacer rico de la noche a la mañana, mucho esta industria cambiará tu vida, mucho Lamborghini, mucho... Y no, eso fue lo único que yo dije, vale, esto no va conmigo. Yo quiero una industria para que no tenga que cambiar mi vida. Yo mi vida estaba súper contento con lo que estaba haciendo, estaba súper a gusto, pero sí quería una mejora. Entonces yo me encontré con la industria y dije, vale, no es un suplemento, sino que es un perfecto complemento. Cuando ya empiezas a complementarla, sí es verdad que tú eres la persona que toma la decisión para que ya, en este caso, la vía del network marketing pues pueda ser tu primera opción y tu primer camino. Pero al principio me encontré una industria en la cual dependía de mí, me encontré una industria que no hacía falta pintarla bonito, no hacía falta exagerar resultados, no hacía falta solamente con aprender las bases, tener los valores correctos, poder compartir para poder ayudar a la gente y estar asociados a vehículos que te permitan desarrollar todo lo que estábamos contando, era necesario para tomar decisiones a medio y largo plazo y querer dedicarle a esta industria los 5 años que llevamos dedicándole. Me gustaría que pudieras compartir un poco cómo fue esa historia de darte cuenta tú de lo que estaba pasando en España y qué es lo que pasó, qué realmente se cambió ahí para que fuera totalmente distinto. Mucha gente no lo sabe, pero tú y yo sabemos lo que pasó ahí. Sí. Mira, Charlie, te lo voy siempre este ejemplo me gusta ponerlo al principio para que se entienda perfectamente qué es lo que pasa con la industria del network marketing y con cualquier industria por internet, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy aficionado del fútbol. Me encanta el fútbol. El fútbol es mi pasión y mi equipo es el Málaga, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si yo veo un documental o veo unas noticias donde un aficionado del Málaga coge una botella con la camiseta del Málaga y le pega un botellazo a alguien por la calle, aunque ese aficionado tenga la camiseta de mi equipo, no me está representando la acción que está haciendo. Con el network marketing me di cuenta exactamente lo mismo. Había gente que bajo la misma camiseta que yo tenía puesta, que era la de la industria del network marketing, la estaba manchando de una forma que muchos de nosotros no nos veíamos identificados. Yo nunca me he visto identificado con utilizar el vehículo que llevo utilizando 5 años y medio para engañar a gente, para estafar a gente, para pintar pajaritos en el aire, para decir cosas que realmente no son. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de eso, ya entran dos luchas. Entra la primera lucha, es decir, vale, a ver cómo hago yo que esta industria funcione para mí y segundo, a ver cómo limpio yo la industria que estoy empezando a conocer.
Porque claro, ya no solo era la lucha de yo ya sé que esta industria me está encantando. Además, cuando empiezas a leer el libro, yo por ejemplo tuve la suerte de irme a Londres, pude conocer un montón de emprendedores que llevaban años en esta industria, hemos podido estar juntos en un montón de sitios como Miami, como Cancún, como Dubái. Cuando tú ya tienes la creencia y ya sabes cómo funciona, está genial. Pero sí es verdad que muchas veces la percepción que se tiene de esta industria está manchada por personas que anteriormente a nosotros no hacían las cosas correctamente. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Pues lo primero de todo es que cualquier persona que en la industria exagere resultados y digas cosas que no son, es importante que a esas personas se les señale. Porque si tú no señalas a las personas que están haciendo bien las cosas, y no significa desarrollar el network marketing de una forma u otra, significa que tampoco hace falta pintar pajaritos en el aire. La industria del network marketing es una industria que ha acogido a personas desde cero y la ha convertido en millonarias, 100%, Charlie, lo llevamos viendo 5 años y medio. ¿Y por qué no decirlo? Lo hemos visto. Ahora, también sabemos que el poco porcentaje de esas personas que se han convertido, que han hecho facturar 6, 7 cifras en sus negocios, es un porcentaje reducido. Claro que sí, al igual que cualquier industria en el mundo. ¿Cuántas personas llegan a ser profesionales jugando al fútbol? Muy poquitas. ¿Cuántas personas llegan a ser cantantes y llenan estadios mundiales? Muy poquitas. ¿Cuántas personas llegan a facturar 6, 7, 8 cifras en network marketing? Muy poquitas. Pero porque haya muy poquitas no significa que yo te tenga que decir que haya muchas para que tú te creas que puede ser una de ellas. Descúbrelo tú por ti mismo. El network marketing es un vehículo que lo puedes descubrir por ti mismo porque hay un montón de educación a través de la cual tú, de manera autodidacta, te puedes dar exactamente cuenta de cómo es la industria. Leyendo libros, preguntándole a personas que se parezcan con tus valores, viajando a sitios que a lo mejor todavía no has estado, viéndote formaciones de personas que llevan años. Entonces ese proceso pues, fue un poco entre los 5, 7, 8 personas que tú y yo conocemos en este país, intentamos darle la vuelta para que la nueva generación que conociera la industria del network marketing en este país asociada al ecosistema en el cual nosotros estamos asociados, se encuentre una industria limpia. Ha sido un trabajo que de 5 años y medio bastante fue muy arduo. fuerte, ¿no? Sí. Y una cosa guapísima es irnos dando cuenta con el tiempo que incluso a largo plazo el buen mensaje era el que realmente podía tener resultados estables. Claro. Porque resultados podemos llegar, Sí. a resultados podemos llegar todos. Pero a estabilizar un negocio de network marketing solo lo haces a través de la honestidad, de tener un equipo entendiendo a largo plazo. ¿Puedes explicar un poco la diferencia de conseguir un resultado y no poder mantenerlo, a conseguir un resultado que empieza a mantenerse cada vez más estable gracias al mensaje? Sí, lo primero, Charlie, que para poder mantener un resultado, aquí ya vamos a entrar un poquito en términos un poquito más técnicos, pero para poder tener un resultado y mantener un resultado a lo largo de los años en network marketing, creando con organizaciones sólidas, lo primero que tienes que hacer es que el equipo que está asociado a ti, las personas que están asociadas a ti, entiendan por el suelo por el cual están pisando. Y eso es importante, que tengan un entendimiento de la industria que están desarrollando, de los pros, de los contras, de los beneficios, de las cosas que te van a costar más y de las cosas que te van a costar menos. Yo, si quieres, te puedo contar todo lo bonito de la industria, pero también te voy a contar que la industria no es todo bonito. También te voy a contar que vas a tener altos y bajos. También te voy a contar que va a haber veces que no tengas ganas de hacer cosas y vas a ser tú la única persona que vas a poder darle la vuelta a esa situación porque no tienes un jefe, no tienes un horario, no tienes alguien que esté encima diciéndote tuya lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿de qué forma he intentado yo durante estos últimos 5 años el poder mantener un resultado en network marketing? Lo primero es que las personas que están asociadas a mí, a mi emprendimiento, entiendan sobre el suelo que están pisando. Y eso es básicamente explicar cómo funciona la industria, tanto lo bueno como lo malo. Lo segundo, entender que es a medio y largo plazo. Es imposible construir algo serio de manera profesional en 4 meses o en 3 meses. Yo me di 4 años de carrera, Charlie, 2 de bachillerato y 4 de la universidad. Fueron 10 años estudiando. ¿En qué mundo me iba a permitir yo solamente darle 5 meses a mi emprendimiento por internet si me había dado 10 años en mi vida tradicional, en unos estudios tradicionales? Y lo tercero, y esto es algo importante también entender, Charlie, es que como para cualquier cosa, como para jugar al fútbol, para aprender un idioma, para sacarte una carrera, necesitas desarrollar habilidades. En el network marketing necesitas aprender a desarrollar habilidades. Lo bueno de las habilidades es que si aprendes a desarrollarlas haciendo network marketing, a día de hoy, esas habilidades con buenos valores y de manera constante en el tiempo están bastante bien pagadas. Son habilidades digitales. Y eso yo me di cuenta que si yo era capaz de transmitirle a mi entorno, a mi ecosistema, a mis equipos, primero, un entendimiento básico de la industria. Segundo, un medio y largo plazo. Tercero, que hay que aprender a desarrollar habilidades. Y cuarto, unos valores correctos, donde no se engaña a la gente y donde se comparta con transparencia cómo funciona, al final se convierte en inevitable y hemos podido llegar a vivir esta industria en los últimos 5 años y medio sin que un mes hayamos dejado de vivir de todo esto. La pregunta es, ¿merece la pena también
para una persona generar un sueldo con esto y no querer tampoco llegar a cifras como las que has conseguido tú? Para mí totalmente, Charlie, totalmente. ¿Por qué? Porque al final la industria del network marketing, una de las cosas que me gustó es que no es o blanco o negro, es una escala de grises enorme. Entonces, la persona que mejor aprovecha la industria del network marketing no es la que más dinero gana, es la que mejor se lo adapta a sus situaciones de vida. Hay personas que a lo mejor no quieren ser como tú, como yo, y hacer un all-in con la industria y querer llegar a situaciones súper grandes y lo único que le viene bien en su vida, están contentos con su trabajo, están contentos con su entorno, pero lo que le gustaría a lo mejor es tener un ingresito extra de sus 700, 800, 900 dólares al mes por internet, totalmente que vale la pena. Entonces, al final, lo bueno del network marketing es que probablemente cuando tú empiezas a desarrollar la industria, tienes personas cerca tuyas que están dispuestas a poner de su tiempo en tu tiempo para adaptarte un plan de acción en función a tus necesidades y a tus características. Entonces, ¿cuál sería el paso de una persona que a lo mejor no quiere dedicarle muchísimo tiempo al network marketing o sin ir más lejos, que no quiere que sea su prioridad número 1? A lo mejor el network marketing para él es su prioridad número 4, porque primero va su deporte o su trabajo, luego va su deporte y luego va tal y luego le gustaría un extra. Pues sería, pues mira, vamos a buscar una persona que sea capaz de poder echarte un cable, establecemos un plan de acción, vemos el tiempo que quieres dedicarle en tu emprendimiento, vemos los objetivos que te quieres poner y en función de ahí empezamos a trabajar. Pero yo pienso que el network marketing, te des cuenta o no te des cuenta, quieras o no quieras, lo llevamos haciendo toda nuestra vida. O sea, yo en mi vida, Charlie, antes de empezar a hacer network marketing, he compartido a todos mis amigos mis series favoritas, mis películas favoritas, mis restaurantes favoritas, mis discotecas favoritas. Lo he hecho toda mi vida. Cuando yo me di cuenta, Charlie, que por ese servicio de marketing que yo llevo haciendo toda mi vida, hay plataformas digitales que te permiten monetizarlo y encima no le estás haciendo un servicio a un restaurante o no le estás haciendo un servicio estás haciendo servicios donde una persona puede potenciar diferentes áreas de su vida, por lo tanto, lo que está haciendo es un servicio de marketing importante, positivo. Es un servicio de marketing positivo, que no lo vas a compartir si no fuese positivo. Cuando yo me di cuenta que eso se podía monetizar, ahí tienes que estudiar las diferentes etapas por donde puedes pasar. Puedes compartirlo a tus 4 o 5 amigos, generarte un par de comisiones y está genial. Puedes compartirlo un poquito más medio profesional y crearte un ingresito de 600, 800, 900, 1000 pavetes, o puedes entrar de forma profesional, te lo puedes tomar como una industria totalmente profesional como nos la tomamos nosotros, estudiar la industria de pe a pa, intentar hacerlo lo mejor de la mejor forma posible, crear organizaciones grandes y a partir de ahí pues desarrollar un futuro como lo estamos intentando hacer nosotros. Pero la pregunta, Charlie, totalmente 100% es viable y es recomendable que cualquier persona que le llame la atención generarse un ingreso extra y no hacer un all-in con todo esto pueda desarrollar la industria 100%. ¿Qué principios ves indispensables a la hora de emprender? Ya no solo con la industria, porque hemos visto que esos principios sirven para todo. Sí. ¿Qué principios son? Pues mira, hay varios. El primero, Charlie, la enseñabilidad. Y esto a mí fue algo que al principio me costó un poquito a tenerlo al principio. ¿Por qué? Y como te digo, vengo del mundo universitario, estudiando una carrera universitaria, supuestamente vas por el mejor camino que se podía elegir, ¿no? Que hace secundaria, bachillerato y la universidad, ¿no? Entonces, cuando yo llego a un emprendimiento e incluso me encuentro a personas con menos edad que yo, pero con más resultados que yo, es como que un choque porque, claro, a mí las personas que siempre me habían enseñado habían sido mis profesores. Entonces, tus profesores son personas que te sacan 10, 15, 20, 30 años con más experiencia que tú, entonces tú estás aprendiendo en base a la experiencia, no en base a los resultados de ese profesor. Por ejemplo, hay profesores que, bueno, dependiendo un poco el área, ¿no? Hay personas que pueden tener un poquito más de experiencia o un poquito menos. Pero el primer principio para mí, Charlie, súper indispensable, es el ser enseñable con cualquier persona que está en el sitio en el que tú estás. Tenga más edad, tenga menos, sea de tu ciudad, sea de otro sitio. Si hay una persona la cual te gustan tus resultados y te gustan sus valores, es importante el tener en cuenta la enseñabilidad. Lo segundo, hay un concepto, Charlie, que me gusta mucho y lo llevo experimentando estos 5 años y medio, y es el metabolismo del emprendedor. Me explico. Hay personas que lo que tardan en aprenderlo 2, 3, 4 meses, hay gente que tarda 1 año. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a emprender? Que nos empezamos a comparar mucho. Yo me acuerdo cuando yo empecé a emprender con mis mejores amigos, que uno de mis mejores amigos en 1 mes y medio consiguió unos resultados de un trabajo tradicional de 40 horas semanales, de estar haciendo sus primeros 1.000, 1.200 euros por internet. Y yo me acuerdo que para generar mis primeras comisiones, mis primeros 150 o 200 euros, tardé como 7 meses. Entonces, ¿a qué me refiero con el metabolismo del emprendedor? Me refiero que cuando tú empiezas a emprender, estás acostumbrado a dedicarle ciertas horas a tu trabajo o dedicarle ciertas horas a tu estudio y querer resultados de manera momentánea. Y en el emprendimiento no va así.
En el emprendimiento al principio lo que hace es desarrollar las habilidades para que esas habilidades, cuando ya empiecen a estar desarrolladas, te empiece a venir los resultados posteriormente. Pero no va, le dedico 30 y al día 31 espero cobrar. Entonces, cuando tú entiendes que tienes que ser enseñable, por otro lado, entiendes el metabolismo del emprendedor, que cada persona tiene su metabolismo, cada persona tarda un tiempo en desarrollar las habilidades. Por otro lado, otro principio importante es la mentalidad a medio-largo plazo, que va un poco relacionada con el tema del metabolismo, porque claro, una persona que empieza con mentalidad de inmediatez es prácticamente imposible que pueda tener resultados. Y luego, Charlie, para mí un principio que personalmente me ha ayudado un montón en estos últimos 5 años y medio es el principio de la milla extra. ¿Qué es la milla extra? Me explico. A mí, por ejemplo, cuando yo empecé a emprender, me recomendaban escucharme 3 audios de personas que llevaban tiempo, yo me escuchaba 5. Me recomendaban un libro de Robert Kiyosaki que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo me leí Padre Rico, Padre Pobre y busqué y me leí Escuela de Negocios. Siempre intentaba hacer la milla extra, siempre intentaba dar un paso más porque yo sabía que era una industria, Charlie, que solamente dependía de mí. Nadie me ponía límites. Yo, por ejemplo, como te comentaba ayer, ¿no? Yo estaba estudiando marketing y a mí una de las asignaturas que más me gustó fue dirección de ventas. Para yo poder dar dirección de ventas me tenía que esperar 4 horas semanales durante todas las semanas. Sí, podía buscar información tal, pero a mí me gustaba dirección de ventas con mi profesor. Cuando yo encontré la industria del network marketing, yo dije, hostia, yo aquí puedo comer toda la información que quiera, puedo escucharme todos los audios y siempre daba una milla extra, siempre daba una milla extra. Y esos 4 principios, hay muchos más, ¿no? Pero esos 4 a mí siempre han sido los que más me han mantenido en el juego y más me han ayudado. En tu caso, ¿qué crees que te diferencia de personas que sí alcanzaron resultados antes que tú, pero que no llegaron a alcanzar la libertad que tú sí estás alcanzando ahora? Porque yo creo que la principal diferencia, Charlie, es que personas como tú y como yo estamos dispuestos a hacer lo que haga falta hacer para poder llegar a ese objetivo. Entonces, eso es importante. Ahí ya estamos entrando en un tema, Charlie, que es entrar en el tema del por qué estás emprendiendo. O sea, ahí ya es el por qué que tú tengas emprendiendo, dependiendo lo fuerte que seas, en los momentos buenos. Obviamente no va a hacer falta recordarlo porque en los momentos buenos siempre estás en el high y tienes un montón de ganas de desarrollar tu proyecto y vas a tope, como se dice, ¿no? Pero hay momentos malos. En el emprendimiento hay momentos malos. El emprendimiento no es todo color de rosa y nubes, también hay tormentas. Entonces, las tormentas, ¿quién se mantiene en el juego? Primero, el que tiene su porqué más fuerte y más arraigado. Y segundo, el que prevalece lo que dice antes que lo que hace. O sea, una cosa es lo que tú dices y tú dices, vale, perfecto, yo he dicho que yo me iba a dar 5 años, perfecto, pero si yo no hago lo que digo, poco a poco te estás minando la moral y al final lo que dices se queda en un segundo plano y acabas dejando el emprendimiento, acabas dejando el network marketing. Yo cuando empecé a emprender, Charlie, yo dije que me iba a dar 5 años, 100%. Entonces yo me iba a dar 5 años, pasara lo que pasara. Entonces, como yo ya sabía que me iba a dar 5 años porque mi palabra va por delante, yo ya sabía que todo lo que pasara en el proceso de esos 5 años iban a ser anécdotas hasta llegar. Eran anécdotas. O sea, iban a haber momentos buenos, nos podemos aquí tirar 3 horas compartiendo los momentos buenos, también nos podemos tirar un rato hablando de los momentos malos, pero lo que yo sabía que iba a ser parte del proceso. Lo bueno del network marketing, Charlie, lo bueno del emprendimiento es que no puede haber nadie que decida cuándo se acaba, solo eres tú. Nadie. No puede haber nadie que decida, oye, Charlie, se te ha acabado el tiempo. Oye, Fran, minutos de descuento, estamos en el 90, va a pitar el partido. No. Lo bueno del network marketing es que depende absolutamente de ti. Entonces, lo que yo decidí es que el partido no se acababa hasta que yo lo consiguiera. ¿Que han sido 5 años y medio? Perfecto, 5 años y medio. Hay gente que lo hace en 4, gente que lo hace en 3, gente que lo hace en 10. Pero, por ejemplo, yo tampoco concibo una vida, Charlie, esto ya estamos hablando un poquito de forma personal y como yo veo la vida, ¿no? Yo tampoco concibo una vida que durante mis próximos años estar peleando por los sueños y por los objetivos que yo tengo. No la concibo, o sea, ¿qué hago entonces? Si no estamos peleando por la vida que queremos, si no estamos peleando por los objetivos que queremos, si no estamos peleando por nuestro porqué, ¿qué sentido tendría la vida? Entonces estaríamos andando en una máquina automática, ¿no? Que vayan pasando los días, que vayan pasando las semanas, que vayan pasando los años, pero yo creo que todo el mundo tiene objetivos en su vida que le gustaría cumplir. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, Charlie? Que es importante identificar en qué vehículo están montados para poder cumplir esos objetivos. Y yo me di cuenta que el vehículo por internet, en este caso la industria del network marketing, es un vehículo que tiene muchas diferencias con el vehículo tradicional, pero la principal es que le puedes dar la velocidad que tú quieras. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque dependiendo lo bueno que yo me hacía conduciendo el vehículo, iba a llegar a mis resultados antes. Yo probablemente en el mundo tradicional podríamos haber llegado a estos resultados que hemos tenido estos últimos meses, 100%, pero a lo mejor en vez de 5 años, en 20. Podría haber sido.
pero Y endeudándote y ya dependiendo un poco pues, del negocio que hagas, si te montas un bar o emprendes de manera tradicional aquí en España, está genial. Lo bueno de Internet, Charlie, es que no te ata nada. Tú tienes tu suscripción a cualquier emprendimiento, a cualquier industria, empiezas a dedicarle tiempo, desarrollas un plan de acción, te pegas a personas que ya lo han hecho antes, te das el tiempo, eres enseñable, pones acciones y es inevitable que no pase. ¿Qué le aconsejarías a una persona que está en ese periodo de Fran Paz el sexto mes? El mes 6 de poner acciones, de darle caña y de no ver el resultado cuando los demás sí lo tienen. Y te empiezas a comparar y ya dudas de si esto funciona o no funciona. ¿Qué le dirías a esa persona? Pues mira, Charlie, lo que le diría a esa persona, le contaría un poco mi historia. Y es que yo ahora mismo no me acuerdo de lo que pensaba el sexto mes. Me acuerdo de lo que hemos roto hace el mes pasado. Ya ves. No me acordaba. Yo ya no me acuerdo de lo que pasó en 2019, en 2020, porque eso ya está pasado. Entonces, si estás en ese punto, tienes que echar la vista adelante. Y tienes que echar la vista a medio y largo plazo. Y pensar, vale, cuando lo consigas, ¿te vas a acordar o no te vas a acordar? Si no te vas a acordar, que desaparezca ese sentimiento porque estás perdiendo tiempo prácticamente. Eso no significa que no nos permitamos sentirnos mal porque es parte del ser humano. Vas a tener días buenos y vas a tener días malos, es parte natural de todo. Pero si es un problema, no va a ser suficientemente problema dentro de un año, créeme que ahora es un problema, pero dentro de un año no lo va a ser. Entonces le diría que tenga un poquito de perspectiva a medio y largo plazo, que en vez de ver el problema aquí en la de esta, haga un zoom out y lo vea desde fuera y si tiene solución, no te preocupes. Y si no tiene solución, tampoco te preocupes. O sea, ¿para qué te va a preocupar? Si la tienes, lo solucionamos. Si no la tienes, no te preocupes tampoco. Entonces, hay personas que tienen 5, 6, 7 meses y empiezan a dedicarle tiempo y están en ese punto y no tienen resultados. Algo a mí que me ayudó mucho a entender todo esto, Charlie, es la mentalidad de cosechar. En el emprendimiento es muy importante que coseches y le eches horas y sumes horas de vuelo. Horas de vuelo, horas de vuelo, horas de vuelo. En la industria del network marketing, las horas de vuelo se hacen creando relaciones, compartiendo tu emprendimiento, conociendo personas, viajando a eventos, escuchando audio, leyendo libros, haciendo acciones productivas que produzcan crecimiento. Horas de vuelo, horas de vuelo. Cuando tú eres capaz, Charlie, de dedicarle horas de vuelo sin mirar el reloj, llega un punto que esas horas de vuelo se te vienen devueltas en forma de resultado. 100%. Ahora bien, ¿hasta qué punto vas a estar dispuesto a dedicarle esas horas de vuelo? Otra cosa te digo, Charlie, es importante también que dediquemos esas horas de vuelo, pero con cierta inteligencia. Yo, por ejemplo, soy partícipe y yo lo suelo recomendar que una persona en el proceso de echar a andar su emprendimiento no dependa económicamente de su emprendimiento, sino que pueda tener otras fuentes de ingresos externas como trabajos tradicionales. O sea, la guerra no es entre el trabajo tradicional y el emprendimiento digital, esa no es la guerra. La gente se equivoca, esa nunca ha sido una guerra. Al revés, son complementarios. Mientras tu emprendimiento digital empieza a funcionar, es importante que tengas un trabajo tradicional que le esté dando gasolina a tu emprendimiento digital, para que cuando tu emprendimiento digital funcione lo suficientemente correcto y ya sea estable, tú puedas decirle a tu trabajo tradicional, si es que no te gusta, oye, adiós, sigo con mi emprendimiento, voy a intentar potenciarlo a niveles más grandes. Si es que te gusta, se pueden llevar los dos niveles para adelante sin ningún tipo de problema. Conozco gente que lleva 4 años compaginando las dos y no hay ningún tipo de problema. Esa es una guerra que yo he escuchado muchas veces de emprendedores super top, ¿no? Que si estás emprendiendo eres un máquina y si estás trabajando en el mundo tradicional eres un perdedor. Ni de coña. Hay gente que está trabajando muchísimo más contento con su vida que personas que están haciendo 6 cifras mensuales. Muchísimo más contento. Entonces, ¿cuál es la clave para mí? Encontrar el punto medio. ¿Estás trabajando de algo que te gusta? De loco, es genial. ¿Estás trabajando de algo que no te gusta? Vale, vamos a buscarle remedio. Pero mientras buscas remedio, no quites lo que te está dando de comer, porque a lo mejor esto todavía le falta un tiempo para que florezca. ¿Por qué ves clave dentro del emprendimiento en 2025, en la era digital, el emprendimiento digital, con las facilidades que te puede provocar por encima del emprendimiento tradicional y cuáles son las dificultades que nosotros no queríamos ni ver en esa parte tradicional que se hacía antes? Pues Charlie, pues principalmente por esto. Esto ha cambiado el mundo. Esto en los últimos 20, 25 años ha cambiado el mundo. Tú a mi abuelo hace 30 años le dices que con un clic yo me podía conectar en llamada Málaga, Miami, ahora mismo y se hubiera reído de mí. Entonces es básicamente ser consciente en la etapa que nos está tocando vivir. Y nos está tocando vivir una etapa de que un teléfono móvil con internet tienes acceso al 95% de información que hay ahora mismo en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿sería inteligente, sin dejar de hacer lo que cada uno hace, o si quieres dejar lo que hace porque no estás contento, también es viable, pero sería inteligente empezar a desarrollar habilidades digitales para empezar a monetizar algo que estamos constantemente en contacto, como es un teléfono móvil internet? Para mí lo tenía, Charlie.
para mí lo tenía. Entonces, una vez para mí fue inteligente, al igual que me he preparado 10 años en el mundo tradicional para salir al mercado laboral, pues yo dije, bueno, me voy a preparar 5 años para poder aprovechar algo que yo pienso que a día de hoy, más que el futuro, es el presente, que es Internet. Una vez lo ves inteligente, empiezas a valorar las cosas. Ves riesgos de una cosa, ves riesgos de otra. Ves que necesitas aprender de una cosa, ves que necesitas aprender de otra, y te das cuenta que por Internet, Charlie, hay dos cosas para mí súper importantes, dos conceptos, que uno es el riesgo y otro es la escalabilidad. Riesgo, hay prácticamente muy poco. Cuando tú empiezas a emprender por Internet, por muy pocos dólares, por muy pocos euros, puedes abrirte tu negocio y puedes empezar a meterle caña. Y ya no te digo eso, tienes acceso a personas con información que no tienes, o sea, vas a tener personas muy cerca tuya que están dispuestas a poner esa información a tu disposición, que eso es algo que yo, por ejemplo, en el mundo tradicional no me encontré. Porque si estamos en una clase y yo quiero ser matrícula de honor y tú quieres ser matrícula de honor, yo no te voy a compartir mis apuntes, porque si solamente hay una, se tiene que llevar la matrícula de honor mejor de los dos. En el emprendimiento digital yo me encontré que no, Charlie. Yo me encontré que si yo a ti te comparto lo que yo sé de mi emprendimiento, no significa que si tú empiezas a comerte tu parte del pastel, vas a quitarme la mía. Y a mí eso me encantó, tío. Me encantó, porque te digo más, cuantas más personas ayudes a poder comerse su parte del pastel, más grande se hace tu porción. Totalmente. Y me di cuenta, eso por un lado, y luego por otro lado la escalabilidad. No tiene límite en Internet. Solamente depende de tu objetivo, solamente depende de tus habilidades, de lo ambicioso que seas, y a mí eso, pues, por así decirlo, me dijo. Yo dije, vale, quiero probarme, a ver dónde llegamos. Y ahí estamos en el camino. Todo el mundo puede llegar a cumplir su propósito o su sueño. ¿Y qué sientes tú al haber cumplido algunos de los tuyos, que yo ya sé que algunos ya están con el tic verde? Sí, yo creo que todo el mundo puede llegar a cumplir su propósito y su sueño, sí, pero también es importante que evaluemos en qué vehículo quieres cumplirlo. Eso para mí es un punto muy importante, porque, por ejemplo, Charlie, si yo la única forma que conozco para ganar 1.400 euros es dedicarle 40 horas de mi día a un trabajo tradicional, si yo, por ejemplo, quiero tener 4 propiedades, de 4 viviendas y vivir de rent to rent o de cualquier de estas de inmobiliaria, por mucho que yo quiera, Charlie, si la única forma que yo conozco para ganar euros es intercambiando constantemente mis horas, y mis horas tienen un límite al día, que son 24, yo no voy a poder cumplir mi propósito por mucho que yo quiera. Entonces, es importante que tengamos propósito, tengamos objetivos y queramos objetivos grandes o pequeños, ya, pero sobre todo, vale, el vehículo en el que estoy situado me permite llegar a los niveles a los cuales yo estoy queriendo llegar. Esa es la primera pregunta. Y luego, Charlie, pues la verdad que se siente bastante satisfacción. Se siente bastante satisfacción porque al final, cuando tú empiezas a emprender al principio, bueno, el ser humano se siente bien cuando dice cosas y las cumple, y se siente mal cuando decimos cosas y no las cumplimos. Muchas veces nos proponemos retos que no lo hacemos y te sientes mal. Muchas veces quieres empezar algo y tardas 2 semanas y las 2 semanas lo dejes y te sientes mal. Entonces, es una satisfacción bastante grande, porque al final, pues bueno, piensas que es un objetivo que lleva 5 años y medio detrás de ellos. 5 años, día a día, noche a noche, semana a semana, kilómetro a kilómetro, conversación a conversación, de terraza en terraza, muchos miles de euros invertidos también en intentar hacerte mejor, como hemos comentado antes, ¿no? Hemos estado en un montón de sitios intentando aprender de los mejores de la industria. Entonces, cuando ves que le das tanto, no pierdes la fe y sigues dándole y luego se llega y se consigue, pues algo obviamente de satisfacción, También te digo, Charlie, en el momento en el que consigues ese resultado, te das cuenta que hay mucha gente que le gustaría estar en el sitio en el que tú estás y está dispuesta a hacer lo que tú has hecho o lo que tú has hecho en este caso. Entonces, fue un momento de satisfacción, pero también fue un momento de decir, vale, tenemos mucha gente cerca, gente que nos conoce y gente que tampoco nos conoce, pero que cuando conozca esta información va a necesitar esa ayuda, que ahora mismo con la industria del network marketing, con el emprendimiento digital en España, tenemos mucho trabajo por hacer y la verdad que muy, muy contento. Hay industria para los próximos 10, 15, 20, 30 años sin ningún tipo de duda. Muchas gracias por todo. Vamos a meterle fuerte. 100%. A ti, Charlie. Muchas gracias, hermano.